Hueso frontal. Las generalidades del hueso frontal es que es un hueso impar, simétrico, mediano y es un hueso plano. Puede ser dividido en dos opciones: porción vertical o escama frontal y porción horizontal u orbitaria. La porción vertical de la cara exocraneal está dividida por la glabela, los arcos superciliares, carillas temporales, eminencias frontales, senos frontales, y por la cara endocraniana está conformada por eminencias orbitarias, agujero ciego, surco del seno longitudinal superior y fosas frontales. Los bordes del hueso frontal son el orbitonasal, el parietal y el esfenoidal. El esfenoides. Las generalidades del hueso esfenoides es que es un hueso simétrico, impar, se encuentra en la región media y articula con todos los huesos de la cara. Sus partes son las alas menores, las alas mayores, el apófisis pterigoides, y su cuerpo se divide en 6 caras: la superior, inferior, anterior, posterior y laterales. Sus bordes son el anterior, el lateral, el posterior y el medial. Aquí podemos ver imágenes de la vista anterior y la vista posterior. Hueso parietal. Es un hueso plano, un hueso par y cuadrangular. Caras externas. Eminencia parietal, línea temporal superior, línea temporal inferior. Y de las caras internas, la fosa parietal, el agujero parietal y las ramificaciones de la meningia media. Sus bordes: el anterior, posterior, superior e inferior. Sus ángulos: anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior. Gracias. Hueso temporal. Es un hueso irregular, simétrico y par. Sus porciones de la parte escamosa es la apófisis cigomática, el conducto auditivo externo, cavidad glenoideo, cóndilo de ATM, cisura de Glaser. De la parte petrosa, la apófisis estiloides, oído medio interno, fosita de Gasser, agujero carotídeo, forman yugular, eminencia auricular, agujero estilomastoideo. De su parte mastoidea, el apófisis mastoides, la ranura digástrica, celdillas neumáticas. Sus suturas son cigomático-temporal, esfenoescamosa, temporomandibular, occipitomastoidea. Hueso occipital. Es un hueso impar, simétrico, medio, plano y descansa en la primera vértebra. Se divide en 3 partes: cuerpo o apófisis basilar, masas laterales y escama. Cara exocraneal, protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior, endocraniana. Canal para el seno longitudinal superior, canal lateral, fosas cerebrales, protuberancia occipital interna, cresta occipital interna. Bordes. Tiene 2 bordes superiores y 2 inferiores. Sus ángulos son superior, inferior y laterales. Hueso etmoides. Es un hueso de forma irregular situado en la parte anterior y media de la base del cráneo y encajado parcialmente en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Lámina vertical. Superior se encuentra la apófisis crisgali e inferior la lámina perpendicular. Lámina horizontal. Ahí se encuentra la lámina cribosa y los canales olfatorios. Masas laterales. Estas se dividen en 4 caras: externa, interna, superior e inferior. En la cara externa se encuentra la lámina orbitaria, en la cara interna cornete superior o medio. Cara superior. En ella se encuentran las celdillas etmoidales y en la cara inferior se encuentra el borde inferior cornete medio. Cornetes nasales. Hueso par de forma laminar adherido a la pared externa de las fosas nasales, de contorno ligeramente romboidal. Se puede distinguir en 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Su cara externa es cóncava y su cara interna es convexa. Borde superior. Articula con la cara interna del maxilar superior y con la lámina ascendente del palatino, y el borde inferior se encuentra libre en las cavidades nasales. Extremidades. Anterior. Articula con el maxilar superior. Posterior. Articula con el palatino. Ambas se apoyan sobre las crestas turbinales inferiores de dichos huesos. Huesos nasales. Es un hueso par, plano, cuadrangular, tiene 2 caras y 4 bordes. Estos huesos se hallan constituidos exclusivamente de tejido compacto y están atravesados por un conducto vascular.
Cara anterior. Esta es convexa y presenta un orificio vascular y sirve de inserción al músculo piramidal de la nariz. Cara posterior. Ahí se encuentra el surco etmoidal para el nervio nasolobar. Borde posterior. Articula con la apófisis ascendente del maxilar superior. Borde inferior. Articula con el cartílago de la nariz. Borde superior. Es dentado y articula con el hueso frontal. Y borde medial, que articula con el hueso nasal del lado opuesto y es grueso. Maxilares. Es un hueso par. Este hueso forma la mayor parte de la mandíbula superior. Su forma se aproxima a la cuadrangular, siendo algo aplanada de afuera adentro. Tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. En la cara externa se encuentra la apófisis zigomática, foramen infraorbitario, apófisis ascendente, jiba canina, conductos alveolares, apófisis alveolar, entre otros. En la cara interna se encuentra la apófisis nasal, apófisis palatina, seno maxilar, entre otros. Bordes. Superior. Articula con ungis etmoides y palatino y es el límite de la órbita. Borde inferior se encuentran los alvéolos dentarios. Borde posterior, tuberosidad del maxilar y conducto palatino posterior. Y borde anterior, apófisis palatina. Ángulos. Anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posterior-inferior. Palatinos. Hueso plano, doble, que no tiene una figura regular, se divide en 2 láminas, horizontal y vertical. Porción horizontal. Tiene forma cuadrilátera, presenta 2 caras y 4 bordes. En las caras está cara superior, que forma parte del suelo de las fosas nasales, y cara inferior, que constituye la porción más posterior de la bóveda palatina. En los bordes está borde externo, interno, anterior y posterior. Lámina vertical. Tiene forma cuadrilátera, presenta 2 caras y 4 bordes. Cara interna. Forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Cara externa. Superficie rugosa anterior que se articula con la cara interna del maxilar superior. En los bordes son anterior, posterior, inferior y superior. Huesos ungis o lagrimales son huesos planos y cuadrados que están ubicados en la parte anterior de la cara interna de la órbita, entre el hueso frontal y el maxilar superior. Estos tienen 2 caras, una externa o lateral, donde se encuentra la cresta lagrimal posterior que termina inferiormente en una apófisis en forma de gancho llamada gancho lagrimal, la cual integra el orificio superior del conducto nasal y su parte inferior ayuda a formar el canal lacrimonasal. Su cara interna tiene un canal que divide en 2, que cuenta con surcos vasculares y forma la pared externa de los huesos nasales. Estos huesos tienen 4 bordes, uno superior que articula con la apófisis orbital externa del frontal, uno inferior que contribuye a formar el conducto nasal, un borde anterior que articula con la rama del maxilar superior y un borde posterior que articula con la lámina papirácea del etmoides. Huesos cigomáticos o malares. Estos forman el esqueleto del pómulo y se sitúan entre el maxilar superior, el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso temporal. Tienen forma cuadrangular y tienen 2 caras, una externa que es lisa, donde se insertan los músculos cigomáticos o malares, y una cara interna que constituye la fosa temporal y cigomática. También tienen 4 bordes, un borde anterosuperior, el cual forma parte de la órbita y contiene la apófisis orbitaria, un borde posterosuperior que forma el límite de la fosa temporal, constituido por la apófisis temporal del cigomático que se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, un borde anteroinferior que se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior y un borde posteroinferior que se articula con la apófisis cigomática del hueso maxilar, donde se inserta el músculo macetero. Y tiene 4 ángulos, uno superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior, y estos son levemente dentados. Mandíbula o maxilar inferior. Este se divide en un cuerpo y 2 ramas. Su cuerpo tiene forma de herradura visto superiormente. Este tiene 2 caras, una anterior, donde medialmente tiene una cresta llamada sínfisis mentoniana, que parte del cuerpo en 2 partes. En su parte inferior, de la cara anterior, tenemos a la eminencia mentoniana, agujero o foramen mentoniano, y también en la línea oblicuo externa. En su cara posterior, medialmente tiene 4 tubérculos llamados apófisis geni, una línea oblicua interna omiloidea, una foseta sublingual y una foseta submandibular. El cuerpo tiene 2 bordes, uno inferior redondeado y uno superior donde se encuentran las gónfosis. En cuanto a las ramas, tenemos una derecha y una izquierda. La cara externa de estas es rugosa y la cara interna, en su parte media, está el orificio mandibular y la espina de Spix. El borde anterior está excavado en forma de canal, su borde posterior o parotidio es liso y se relaciona con la glándula parotidia. Su borde superior tiene la escotadura sigmoidea, la cual está situada entre el cóndilo del hueso de la mandíbula y la apófisis coronoide de la mandíbula, y su borde inferior se continúa con el borde inferior del cuerpo y forma el gonion. El hueso hómer es plano e impar, está situado en el plano sagital junto con la lámina perpendicular del etmoides, está relacionado con el tabique nasal. Tiene 2 caras planas verticales que pueden ser cóncavas o convexas con desviaciones, forman parte de la pared interna de las fosas nasales y tiene una serie de surcos. Este hueso tiene 4 bordes, uno superior que articula con el esfenoides formando el canal esfenobomeriano, uno inferior que es delgado y encaja con la unión de las ramas horizontales de los huesos palatinos, el borde anterior que es oblicuo y articula con la lámina perpendicular del etmoides y el borde posterior que forma parte de las coanas de la nariz.